Entonces, estamos con el tema de la alianza. Les voy a decir la verdad, este tema a mí me gusta mucho y me ha impactado mucho. De esos temas que cuando vos escuchás como que no se te salen del corazón. Uno escucha, pues, a Dios gracias que estamos en este camino, uno escucha muchas cosas sobre Jesús, sobre el Señor, sobre Dios, pero hay unos temas como que a uno le entran al corazón y no se le salen. Yo este tema lo escuché un Viernes Santo, hace más o menos, que por ahí 12 14 años. 12 14 años lo escuché un Viernes Santo, la explicación que dio mi papá de la alianza, y a mí no se me ha salido desde el corazón desde esa primera vez que lo escuché. Yo no lo podía creer. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, a mí, ¿por qué nadie me había dicho esto? ¿Por qué nadie me lo había explicado? No lo puedo creer. ¿Y cómo así que el tema de la alianza? Les voy a leer algo que dice el padre Salvador Carrillo, un sacerdote mexicano, que por cierto, mis papás me cuentan que fue el que me bautizó. Dice así, el tema de la alianza de Dios con la humanidad es fundamental en la historia de salvación. Es como el corazón de la revelación divina en el diálogo con el hombre. Es una perspectiva teológica. La alianza significa una relación nueva e indica el compromiso divino de hacer algo definitivo con el hombre y la obligación que el hombre tiene de responder a Dios. Amén. Y entonces, ¿qué entendí yo ese día sobre la alianza y qué he profundizado luego en estos 12 14 años después de que escuché el primer tema sobre la alianza? Lo que entendí es que imagínense que todos nosotros, los católicos, ya tenemos una alianza con Dios. ¿Y por qué la tenemos? Por el bautismo. Aquí todos somos bautizados y desde el bautismo nos sumergen en Dios y adquirimos la responsabilidad de una alianza con Dios. Tanto es así que en Semana Santa, ¿se acuerdan que el jueves, Viernes Santo, es el Viernes Santo y no estoy mal? Nos rocian agua y nos dicen, vamos a renovar las promesas bautismales. Renuncian a Satanás, renuncian al pecado, renuncian a... y nos hacen, y creen en Dios, o sea, y nos hacen unas renuncias y nos recuerdan algunas cosas en las que debemos creer y en las que debemos estar. Imagínense, entonces, el Viernes Santo, el Viernes Santo resulta que renovamos las promesas bautismales. Y el Viernes Santo, recuerden que es parte de una misa en 3 días. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Jueves, viernes, sábado santo, domingo de resurrección, es decir, desde el jueves en la tarde hasta el domingo en la mañana, es una sola misa, una sola en 3 días. No es que sean 3 misas, no, es una misa que se le dedica más el tiempo a explicar cada detalle y por eso se hace en 3 días. Pero en realidad en todas las misas se hace brevemente todo lo del jueves, viernes, sábado santo. Por ejemplo, que el lavatorio de los pies, que el acto penitencial, que el sacrificio en la cruz, todo eso se hace en una misa de domingo, en la que vayamos hoy, pero se hace muy rápido el acto penitencial. eh, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, el sacrificio de la alianza, en el momento en que el sacerdote pide al Espíritu Santo por el pan y el vino, esta es la nueva y definitiva alianza, este es el sacrificio de Jesús. O sea, todo se hace, pero en un momento muy breve. La Semana Santa es un tiempo en que nosotros hacemos una pausa para hacer más detenidamente cada uno de esos espacios. Que por cierto, aprovecho a hacer aquí una cuña, que desde el año pasado con algunos hemos hablado, con algunos de ustedes hemos hablado de hacer una peregrinación acá a Medellín porque quieren conocer Yeshua y la quisiéramos hacer justo antes de Semana Santa, para que los que quieran se queden también en Semana Santa y vivan la Semana Santa con la escuela. Entonces vamos a hacer una peregrinación que al monasterio, que a la casa de la Santa Laura, que a las actividades de Yeshua. Bueno, más adelante les pasaremos esa información porque va a ser el próximo año. Dianita ya está trabajando en eso.
Bueno, pero volvamos al tema. Entonces, volviendo a lo de la alianza, resulta que esa alianza ya la tenemos. No es que la queramos adquirir, sino que por el bautismo ya tenemos una alianza. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que estos vagos de nosotros los católicos no nos damos cuenta. Es decir, el que hoy amaneció en Guayabado, decimos nosotros aquí en Colombia, en Guayabado, en España dicen resaca, en Ecuador dicen chuchaqui, amaneció con chuchaqui, es decir, en Guayabado. Ese muy probablemente también es católico y también tiene una alianza con Dios, pero lógico no la cumple. Lógico, ni siquiera sabe que la tiene. Pero nosotros sí debemos tomar conciencia de esa alianza y ser fieles a esa alianza. Porque escúchenme esto, y quizás esta expresión para mí es la más importante de toda la reflexión. Esto que voy a decir en este momento, para mí es lo más importante de esta reflexión, porque la alianza es la dimensión más alta del amor. Juan David, ¿qué es una alianza? Si le preguntan a Juan David qué es una alianza, yo digo, Juan David responde, la alianza es la dimensión más alta que existe en esta tierra del amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero? Una alianza. ¿Y qué es una alianza? La dimensión más alta que existe en este mundo, en esta tierra, en la humanidad del amor. Eso es una alianza. Por eso, cuando alguien se compromete a amar verdaderamente, por ejemplo, en el matrimonio, hace una alianza matrimonial. ¿Por qué? Porque está invitando a ese amor limitado, a ese amor humano, está invitando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos al altar? Vamos y le decimos a Dios, Señor, vea, yo quiero amar, pero como yo no puedo, soy humano, limitado, lo invito a usted a que ame con nosotros. Lo invito a usted a que me ayude a amar a mi esposa. Lo invito a usted a que le ayude a mi esposa a amarme y aguantarme a mí. Porque como soy difícil de aguantar, usted la tiene que ayudar. Y eso es una alianza. Es invitar a Dios a que con su bendición, con su presencia, con su gracia, asista mi limitación y mi deseo de poder amar. Y para amar verdaderamente hay que invitar a Dios. Eso es muy hermoso. Entonces, por eso se me hace tan importante la alianza. Segunda cuña, o segundo dato curioso. Imagínense que Dianita y yo estábamos en el matrimonio de Walter. Walter es el chileno que vive acá en Medellín, que se casó con una venezolana que también vive acá en Medellín, que por cierto los casó un mexicano, un matrimonio muy internacional. Pero el caso es que él hizo todo este proceso con nosotros de un año y con ustedes. Y tenía tantas ganas de ir al retiro para hacer su alianza con Dios que cambió el matrimonio de fecha. Voy a hablar con el padre porque quiero mover mi matrimonio para 8 días después para poder ir al retiro espiritual con Yeshua. Y él me contó y yo le dije, claro, aquí está el anillo de mi alianza con Dios. Yo le dije, esta alianza con Dios sostiene esta alianza matrimonial, no al revés. No es Dianita la que va a sostener, ni esta alianza matrimonial la que va a sostener la alianza con Dios. Es la alianza con Dios la que sostiene la alianza matrimonial. Entonces, me parece muy bien, Walter. Estaba feliz. Ese hombre estaba feliz y decía que toda la gloria para Dios, que el Señor lo había cambiado, que el Señor era el que le había invitado a bendecir su hogar. No, estaba, pero ese Walter, de verdad que qué belleza porque se le ve como lo enamorado que está del Señor y es muy lindo. Yo recordaba todo este proceso que hemos hecho con ustedes y me llenaba de alegría y que también seamos nosotros los que podamos entusiasmar a otras personas de nuestras comunidades, que el único requisito para hacer este proceso es estar en comunidad. Pero qué bueno entusiasmar a otros de las comunidades virtuales, de las comunidades presenciales, que ya estén en comunidad en Yeshua, a hacer este proceso de un año
que termina con esta alianza con Dios. Nosotros ya tenemos una alianza con Dios. ¿Por qué? Por el bautismo. Por el bautismo tenemos una alianza con Dios. La pregunta es, ¿la cumples o no la cumples? ¿Eres fiel o no eres fiel? ¿Eres consciente o no eres consciente de esa alianza? Esa es la pregunta. Ahora, Juan David, entonces, ¿cómo así que ya tenemos una alianza? Si a mí ni me contaron, a mí ni me dijeron, a mí ni me... Puede ser que sí le hayan dicho en la confirmación. Puede ser que sí le hayan dicho en alguna Semana Santa. Lo que pasa es que uno vive la vida entre dormido, entre distraído, entre entretenido y como decimos aquí en Colombia, lelo. ¿Qué es lelo? Lelo es cuando alguien se queda así con los ojos abiertos mirando para el páramo. Y así vivimos la vida, ¿o no? Y a veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de cosas muy fundamentales y básicas de nuestra fe. Pero todos ya tenemos esa alianza. Tanto es, le voy a contar algo. La Biblia se divide en primera alianza y segunda alianza. Es decir, primer testamento y segundo testamento. Es decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos grandes partes y son la primera alianza y la segunda alianza. Porque es que la palabra testamento es otra traducción de la palabra alianza. La palabra alianza en hebreo se dice diateke y en griego se dice berit. ¿Y qué traduce diateke o qué traduce berit? Traduce alianza, testamento, traduce pacto, traduce contrato. Todas esas palabras vienen de alianza, de diateke. Inclusive hay dos palabras para alianza. Una es diateque, como dos, dia, como diálogo, diálogo. La palabra dia significa dos, es decir, dos que están comprometidos, diateque, Dios y la humanidad, ¿cierto? Diateque. Y verit, como les digo. Entonces, ¿en qué consiste la primera y fundamental alianza? La que está en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ustedes se van a comprometer a los mandamientos, y de ahí sale el gran decálogo, los 10 mandamientos, y yo los voy a bendecir. Y vean, a partir de este encuentro, de este envío misionero, ustedes no van a volver a misa igual. Porque si les pasa lo que me pasó a mí, ya uno, en cada vez que va a misa, uno dice, ay, ve, hablaron de la alianza. Ay, ve, el Evangelio hoy mencionó la alianza. Ay, ve, el Padre dijo que esta es la nueva y definitiva alianza. Ay, ve, y uno ya va a escuchar la palabra por todos lados y va a hacer eco y memoria de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un salmo muy lindo que dice, cumpliré mi alianza en presencia del Señor. Entonces uno se da cuenta que el pueblo de Israel tenía mucha conciencia de la alianza y ellos se saben el pueblo de la alianza. Es que Dios hizo una alianza con nosotros, es que nosotros seremos el pueblo de Dios y es que Él nos pidió que cumpliéramos estos mandatos y es que nosotros somos los elegidos del Señor. Pero resulta que esa nueva y definitiva, perdón, que esa alianza del Antiguo Testamento, que inclusive el pueblo de Israel dijo, cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor, seremos fieles. Esa alianza no la cumplieron. Ellos incumplieron el decálogo, los mandamientos, pero Dios siguió siendo fiel. Y ahí es donde el profeta Jeremías dice, voy a hacer una alianza nueva, pero esta no en tablas de piedra, sino que la voy a hacer en el fondo de sus corazones, para que la alianza esté ahí en sus almas, en sus corazones, grabada, no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Y esa será la nueva alianza, que ya esa alianza no esté afuera del hombre, sino adentro del hombre. Y adivinen qué, el Mesías es el encargado de cumplir, de hacer esa nueva alianza. Y en la última cena,
Jesús toma el pan y el vino y nos dice el capítulo como 22 o 23 de Lucas, que Jesús toma el vino y dice, esta es la nueva y definitiva alianza, es decir, de la que habló Jeremías, de la que hablaron los profetas, de la que ustedes no cumplieron en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hacer una nueva alianza. ¿Y en qué consiste esta nueva alianza? En esta nueva alianza, mi sangre será derramada por ustedes y por su salvación. En esta nueva alianza yo me entrego en amor y por amor a ustedes y por su salvación. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues nosotros ser discípulos y misioneros de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser discípulos y misioneros de Jesús. Y entonces es muy hermoso porque aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y aunque nosotros fallemos en la alianza, Dios cumple con su alianza. Aunque nosotros no seamos conscientes, Dios se sigue entregando por cada uno de nosotros y sigue derramando su sangre poderosa por nuestra salvación. Amén. Bueno, entonces, vamos a eso. Tenemos una alianza con Dios por el bautismo. Esta alianza ya empezó desde el Antiguo Testamento. Inclusive, en algún momento hicimos un estudio en Yeshua donde un sacerdote nos explicaba todas las alianzas en la Biblia. Nos explicó como 9 alianzas que hay en las Sagradas Escrituras. Pero la principal es la nueva y definitiva alianza. Y la principal del Antiguo Testamento es la alianza donde Dios nos da el decálogo, la alianza con Moisés, la alianza donde ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, por eso son tan importantes estas dos alianzas que son las que generan la gran división de la Biblia o el gran orden de la Biblia. Primera alianza o primer testamento o antiguo testamento y segunda alianza o nuevo testamento. ¿Me hago entender? Así de importantes son. Por eso las palabras del padre Salvador Carrillo que decía que la alianza es toda una perspectiva teológica de la Sagrada Escritura. Es toda una dimensión importantísima en la Sagrada Escritura. Ya se van dando cuenta por qué cuando yo empecé a entender esto dije, ¿por qué nadie me había explicado? ¿Por qué nadie me había hablado de esto? ¿Qué es esto tan importante? Y yo no sabía nada, no sabía nada al respecto. Y ese día para mí fue uno de los días que me marcó mucho. Entonces, resulta que el ser humano tiene muchas alianzas. Quizás no alianzas de amor, pero sí muchos contratos. Tanto es, usted y yo tenemos un contrato de servicios si vivimos en una casa alquilada. Usted paga un arrendamiento y le prestan esa casa. Usted y yo tenemos un contrato de energía, que nos prestan un servicio de agua, de energía y pagamos por ese servicio. Usted y yo tenemos un contrato con el celular y el celular es uno de ellos. Entonces, usted paga por unos minutos, por un internet, por un servicio, por un teléfono y le prestan ese servicio. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si usted deja de pagar? Si usted deja de pagar, le cortan el agua, le cortan la energía, le cortan el servicio, le cortan el teléfono. ¿Por qué? Porque hay un contrato y aquí está firmado. Aquí está su firma. Y lo mismo pasa con cada uno de los contratos en los que estamos. Hay unos compromisos. ¿Y por qué esos compromisos? Porque el ser humano a veces no se toma en serio asuntos que son muy importantes. Y como no se toma en serio esos asuntos importantes, hay que hacer un contrato, hay que hacer una alianza. Juan David, ¿cómo así que uno no se toma en serio asuntos que son muy importantes? ¿Cuántas veces decimos, voy a orar, un día orando, 2 días orando y al tercero ya no ora? Voy a ir a misa, un día yendo a misa, 2 días yendo a misa y al tercero ya no va a misa. No voy a faltar a la comunidad.
Va una vez a la comunidad, va dos veces y a la tercera ya falta. Voy a hacer una formación. Y así nos pasa con cosas de Dios que son muy importantes o también con cosas de la vida que son muy importantes. Entonces Dios vio que como no tomábamos en serio lo más importante, dijo, voy a hacer una alianza con ellos. Para que les quede claro en qué consiste, para que les quede claro que esto es importante, para que ellos afirmen y tengan firmeza. ¿Saben qué hacen los judíos? Ustedes han visto que se pegan una cajita acá en la frente, porque ellos dicen los mandatos del Señor hay que tenerlos entre ceja y ceja. Y esa expresión entre ceja y ceja significa muy presentes, pero como a veces se lo toman literal los judíos, se pegan la caja con los mandamientos acá entre ceja y ceja, como quien dice que no se me olvide que tengo que cumplir este mandamiento, que no se me olvide que no le puedo fallar al Señor. Y los ponen en las puertas de las casas, el Shema, y así sucesivamente. Y todo eso intentando en ser fieles a lo que Dios les pide. Vengan, amigos, ustedes que llevan un año formándose como discípulos y misioneros, queremos ser fieles al Señor. Queremos ser verdaderamente comprometidos con Dios. Queremos responder a esta alianza que ya tenemos con el Señor. ¿Queremos responder? Claro que sí. Tenemos que responder, porque es que esto es más importante que pagar el celular o que pagar la energía. Esto es más importante inclusive que el estudio, que lo laboral, que lo económico. Esto es más importante que todo. En esto se nos juega la salvación, en esto se nos juega el sentido de la vida, en esto se nos juega la alegría nuestra y de nuestra familia. ¿Cómo no vamos a responder fielmente al Señor? Si Él siempre ha sido fiel a la alianza, si Él es quien ha tomado la iniciativa de comprometerse con nosotros, con la humanidad, con sus discípulos, ¿cómo no vamos a responder en amor a aquel que nos ha amado hasta el extremo? ¿Cómo no vamos a responder en amor a aquel que nos ha amado hasta el extremo? El Señor quiere hacer una nueva y definitiva alianza con nosotros. Y esa alianza está sellada en su sangre. En las alianzas del Antiguo Testamento buscaban un animalito, un cordero, un becerro, para sellar la alianza y lo mataban. Y con esa sangre sellaban la alianza. Por eso hablan de pactos de sangre, ¿cierto? Un pacto de sangre. Bueno, con esa sangre sellaban esa alianza. Y se acuerdan que en el Antiguo Testamento esa sangre la ponían en las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara, pasara de largo y no tocara a los que tenían el pacto de sangre. Pues bien, en esta nueva y definitiva alianza Jesús dice, yo pongo mi vida, yo pongo mi sangre, yo pago por ustedes, yo pago por ustedes. Jesús es el Cordero de Dios, es el Cordero inmolado. Jesús es el que pone la nueva alianza, el que le da cumplimiento y el que pone su sangre y su vida por cada uno de nosotros. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me impacta tanto, saber que tenemos una alianza con Dios y que hay que cumplirla. Y claro, en cumplir la alianza está cumplir los mandamientos, sí. Pero es más que eso, es ser discípulos de Jesús, es entregar nuestra vida a Dios, es ser misioneros del amor, misioneros de la misericordia, como dice el Papa Francisco. Esta es la nueva y definitiva alianza. Por mi parte, yo no sé ustedes, pero por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. No se nos puede pasar la vida quietos, inertes, sin darnos cuenta de la alianza de amor. Porque una alianza es la dimensión más alta del amor. ¿Cómo así que la dimensión más alta del amor, Juan David? Muchas veces en Yeshua, y con esto ya voy terminando, muchas veces en Yeshua hemos dicho que el amor
es más que sentimientos. Eso lo dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor. El amor es más que sentimientos, porque los sentimientos van y vienen. Uno a veces puede sentirse muy enamorado y a veces puede sentirse decepcionado, pero puede igual decidir amar y sacar adelante un hogar. Pues bien, los sentimientos van y vienen. Pueden ser el motor inicial del amor, la chispa inicial del amor, dice Benedicto XVI, pero no son la totalidad del amor. Para que exista amor se necesitan decisiones, proyectos. Y yo les decía al inicio que cuando uno quiere eternizar el amor, necesita la bendición de Dios y por eso a esos proyectos, a esas decisiones, invita a Dios, invita a Dios a que nos ayude, a que nos auxilie, invita a la gracia de Dios, eso es el sacramento, invitar a Dios a que bendiga mis deseos y mis proyectos de amar y de amar verdaderamente y de amar con el corazón entero. Y cuando invitamos a Dios a que bendiga y a que nos auxilie, nos ayude en esa decisión y en ese proyecto de amar, es lo que llamamos una alianza. Y en toda alianza hay unos compromisos. Y entonces por eso en el matrimonio hay unos compromisos. Y por eso renovamos nuestros compromisos bautismales en los Viernes Santos. Renuncias a Satanás, renuncias al pecado, renuncias al mal, aceptas a Dios, aceptas su amor, aceptas a seguirlo, a servirlo, aceptas a cumplir los mandamientos. Y es ahí donde les digo que desde mi perspectiva y sin temor a equivocarme, la alianza es el nivel más alto que existe del amor. Ese es el amor verdadero, una alianza, donde a pesar de las dificultades, el amor prevalece porque se decide amar. Y cuando no hay fuerzas para amar, se recurre a Dios para seguir amando. Amén. Bueno, las voy a invitar a que terminemos orando y a que sigamos con nuestro retiro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre de misericordia, te damos gracias por la vida, por el amor. Te damos gracias por tu presencia. Y yo te doy gracias por estas discípulas bellas del Señor que tú has elegido, que tú amas y que tú hoy estás dotando, enviando y ungiendo para la misión. Te pido que las llenes de tu Espíritu Santo, que las toques con tu amor y con tu luz y con tu misericordia, que las abraces, Señor, con la fuerza de tu amor y que nos ayudes a cumplir esta alianza de ser discípulos y misioneros tuyos. Que no se nos olvide que tú nos amas y que nos amas hasta el extremo. Señor, toca el corazón de los alejados, de los que de pronto se han ido resentidos o decepcionados. Y recuérdanos a todos que esto se trata de una alianza de amor contigo, que eres tú quien inicia y lleva a la plenitud nuestra fe, que los hermanos nos pueden decepcionar, la familia, el sacerdote, los líderes espirituales nos pueden decepcionar, pero que tú nunca fallas, tú siempre estás ahí, tú siempre estás presente, siempre fiel, siempre amor, siempre perdón, siempre misericordia, que tú nunca fallas, amigo que nunca falla. Tú eres quien ha cumplido la alianza y quien ha derramado su sangre por nuestra salvación. Tú eres fiel a pesar de nuestras infidelidades. Nosotros hemos fallado, pero tú siempre has estado ahí. Y hoy, como el Salmo, queremos decir, cumpliré mi alianza, cumpliré mis votos en presencia de mi Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.